¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un capítulo más en el que hay que seguir trabajando por la máquina para por fin tenerla andando. Si bien por suerte ya está funcionando bastante bien en la calle, sin presión, andando tranquilamente, porque está aún con los picos inyectores originales, como les había comentado ya. Mi problema principal es que no solamente está con esos picos inyectores que ya les había comentado, sino que también con la bomba de combustible original de la camioneta, que no genera mucha presión. Entonces llegó el día de solucionar por lo menos la parte de la bomba, y veo si este capítulo ya termina con inyectores nuevos también. Preparé aquí entonces qué es lo que se viene de mi upgrade. Como pueden ver, catch tank, bombas nuevas, líneas nuevas de combustible 8AN y filtros, conectores y algunas conexiones, que es todo lo que necesito para poder colocar este catch tank. ¿Qué es lo que voy a hacer? La bomba de combustible original de la camioneta voy a utilizar para cargar este catch tank o surge tank, como le dicen algunos, que es básicamente un tanque que lo que va a hacer es, la bomba del tanque de combustible va a cargar esto, que esto va a estar siempre 100% lleno. Aquí dentro va a tener estas dos bombas Walbro de 525 para poder tener, obviamente cada bomba va a tener su salida. De las dos salidas va a tener una Y donde las voy a unir, y eso va a ir hasta el motor para poder alimentar la máquina y intentar que genere la mayor potencia posible. Entonces, para hacer todo eso, este soporte internamente tiene la abrazadera o el lugar como para colocar dos bombas. Tiene así también toda la parte de las conexiones eléctricas para ambas bombas, que me gusta bastante, es bastante robusto. Dos salidas para las dos bombas, y tiene también otras tres conexiones. Entonces, las dos salidas de la bomba que se van a unir en una para ir al motor. Tiene el supply o el abastecimiento para esto, que es la bomba del tanque, lo que va a cargar esto para que esto esté siempre lleno. Luego el retorno del motor tiene que regresar a esto para que el exceso de combustible que hay en el motor, todo lo que está yendo, pueda retornar aquí. Y una vez que esto está lleno, esto va a volver a retornar al tanque de combustible. Entonces esto hace una función de purgador de combustible para todo lo que está lleno el motor. Entonces me aseguro de que estas dos bombas tengan siempre suficiente combustible para poder abastecer ese motor que espero me genere bastante potencia. Entonces, para hacer todo eso, tengo que instalar estas bombas. Primero que nada, este soporte no es diseñado para estas bombas. Ya me llama la atención de que no sé si es que este tiene el diámetro correcto para ponerlo aquí, y si es que esto no va a tocar una bomba con la otra en esta parte del medio. Entonces ya veo que voy a tener algunos problemas, que voy a tener que modificarlo. Luego también la parte del retorno del motor y el abastecimiento del tanque de combustible, voy a hacer una modificación interna, de las cuales vamos a hablar un poquitito más adelante para que entiendan por qué. Pero ahora mismo voy a empezar a colocar todo esto en su lugar y ver e intentar de que todo esto funcione. Entonces vamos a confirmar descartar el primer problema, que es el diámetro de esta base. Tiene 40 milímetros y la bomba tiene 39,3. Va a funcionar, porque esto obviamente está abierto, tiene una pequeña ranura en la que tiene un tornillo donde al apretarlo va a quedar bien. Así que en teoría eso implicaría que esta bomba tiene que entrar perfectamente. Sí, señor, va perfectamente, y esto hay que girarlo para alinear la salida con el niple que ya va para afuera. Así que va a funcionar. Y otra cosa que me gusta bastante es que voy a poder eliminar este conector. Voy a poder cortarlo, colocar los cables directamente por la terminal aquí arriba. Me gusta eso, así no, un problema menos, un conector menos. Lo que quiero ver es esta altura, esta profundidad. Puedo corroborarlo aquí de que es la suficiente. Aquí está faltando todavía el prefiltro de la bomba, que tiene también una pequeña altura, así que la bomba va a quedar bien hasta el fondo sin problema. Así que
aparentemente va a funcionar. Entonces, pedazo de manguera que trae el kit, que es manguera que aguanta combustible para estar sumergida en combustible. Vamos a pasar por aquí. Justo. Tengo que alinear ya esto y simplemente empujarla hasta que quede perfectamente en su lugar. Esta abrazadera está un poco apretada. Me impresiona, parece una abrazadera fea, pero en realidad aprieta bastante bien. Marca toda la manguera. Y ya quedó. Obviamente esta bomba está suelta aún. Tengo que simplemente colocarle su tornillo aquí. Apretar esta bomba para que quede en lugar. Y tarda un poco más, perdón. Y ya tengo una bomba. Ahora mismo tendría que ver cómo hago con los cables, porque no quiero dejar un conector aquí que dé vuelta el cable y que me vuelva a subir. Este conector quiero ponerlo directamente aquí, los cables directamente en la terminal. Está marcando este positivo, por ejemplo, y este negativo, pero el positivo queda tanto aquí en el medio que podría ser. Voy a tenerlo en cuenta, pero voy a utilizarlo. Conector fuera, así que ahora ya no me queda otra que poner los cables con una terminal aquí. Voy a colocar la otra bomba y vemos cómo queda. Mi mayor miedo ya pasó. Entran bien las dos bombas, incluso queda un pequeño espacio entre ellas, así que funciona. Ok, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tengo las dos salidas de las bombas, pero recuerden que este tanque tiene dos caños de combustible que van a estar cargando combustible aquí, que uno es el retorno del motor y el otro es el suministro de combustible que viene del tanque. Esos dos caños, esos dos nipples que vienen aquí, si yo los dejo aquí nada más, digamos que el retorno con su terminal, la manguera, tirando el combustible aquí dentro, ese combustible que está cayendo aquí dentro va a generar burbujas porque está derramando combustible aquí dentro. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de colocarlo esto aquí dentro, o sea aquí fuera, perdón, voy a colocarlo dentro del tanque de esta manera con una manguera que vaya hasta el fondo del tanque. De esa manera, cuando está retornando el combustible, va a retornar ya cerca del suministro sin crear ningún tipo de turbulencia. Eso es un problema muy normal de este tipo de catch tank o surge tank, que hace que cree burbujas y que posiblemente la bomba básicamente succione aire en vez de estar succionando combustible, pero por el simple hecho de el movimiento del combustible que pasa dentro de este tanque. Así que un pequeño detalle que tengan en cuenta, que les aseguro que les va a solucionar muchos problemas si alguna vez trabajan con este tipo de combustible, con este tipo de tanque de combustible. Y otra ventaja de tener un surge tank es que si es que por acaso el tanque de combustible original de la camioneta tiene poco combustible y la bomba dentro del tanque chupa un poco de aire, ese aire sí va a venir a parar aquí dentro, pero hay mucho menor posibilidad de que estas dos bombas chupen aire a que la bomba del tanque por tener poco combustible. Entonces de esa manera también esto ayuda para esas situaciones de querer aliviar peso de repente o simplemente andar muy al límite, que un surge tank ayuda bastante en esos casos. Hora de la instalación eléctrica. Básicamente colocar todos los conectores, uno a cada cable.
para poder colocarlo, poder apretar eso y que quede aislado, también con termocontraíble. Así que empecemos. Una buena peladora como recomendación, funciona extremadamente bien, es lo que aprendí aquí. Fácil. El último detalle, aparte de colocarles la terminal y el termocontraíble, es doblar un poco la terminal, como para que al colocarla ya quede el cable hacia la posición que tiene que ir ambos. O sea, el positivo es el de adentro, que es el que más justamente creo que debo de cuidarlo. Queda más o menos en esa posición, y el negativo hacia la dirección contraria. Entonces los dos es prácticamente imposible que se toquen. Si el negativo toca la carcasa no pasa nada, pero si el positivo lo toca sí, obviamente. Pero prefiero que queden completamente separados para poder hacer la instalación de la bomba afuera y estar seguro de que la bomba haga buen negativo. Así también estos dos, simplemente agarrarlo con la pinza, presionarlo y ya queda con el ángulo correcto, como para que quede perfectamente como yo quiero. Un poco más a este positivo y ya. Las tuercas y continuamos. Entonces así es como queda todo el sistema. Las dos bombas directamente con la salida, los dos cargadores de combustible ya hasta el fondo para no hacer burbujas como había mencionado, tanto el suministro como el retorno del motor. El overflow, que es cuando esto se llena, debe estar aquí arriba, porque cuando se llene retorna al tanque. Y todas las conexiones eléctricas, ambos negativos para afuera, cerca de la carcasa incluso, que no importa, y los dos negativos bien dentro, bien aislados y sin ninguna otra conexión que no sea esta dentro de esto. Entonces realmente bastante feliz con el resultado. Ahora entonces queda nada más, tiene un O-ring para poder cerrar eso. Vamos a hacer un poco de lugar y no entra. Me asusté por un momento, pero esperen. Es nada más los filtros los que tengo que doblar un poquitito para que pase todo perfectamente. ¡Tarán! Obviamente luego ahora tengo que ver cuáles son las salidas, que cada uno, qué tamaño de nipple va a llevar cada uno. Creo que los que son de retorno y suministro de combustible van a ser de 6 AN o mangueras de 8 milímetros de interior aproximadamente, y las dos salidas de la bomba de combustible van a ser de 8 AN o básicamente media pulgada para tener un buen suministro de combustible para el motor. Y el retorno del motor ya puede ser de vuelta 6 AN para este tanque. Estoy feliz. Obviamente ahora colocar de nuevo todos y cada uno de los tornillitos para que esto quede sellado. Y luego tengo que ver en la camioneta dónde voy a colocar este tanque, que creo que voy a colocarlo detrás. Se recuerdan que había colocado la batería en esta posición del otro lado abajo, pero eso para después. Primero voy a terminar esto. Solo para que tengan una idea de costos, este tanque me costó $98, así que creo que vale la pena por todo, por lo bien hecho, lo bien construido que está. Las dos bombas Walbro que tienen dentro es básicamente mucho más caro que esto. Creo que estaban costando alrededor de $140 cada una. Son dos, así que son más o menos así, con las dos bombas, con esto son más o menos $400, más $80 de un kit 8 AN de terminales para hacer todas las líneas de combustible con terminales de AeroKeep. Creo yo que vale la pena para que quede con buena terminación y 100% funcional. 1 hour later.
Edgar se está encargando de hacer todos los cortes hoy. Si algo sale mal es su culpa. Esperemos que no. Para intentar hacer el agujero por donde vamos a pasar los caños. Entonces, tras mucho trabajo y muchas herramientas, ya están el surge tank en su lugar con el filtro de combustible, que decidí ponerlo aquí ya que para que quede a mano. Creo que va a quedar bastante bien. Entonces, solamente para recordar, el tanque de combustible original va a cargar esto va a alimentar el motor, del motor regresa aquí y cuando esto se llena regresa al tanque. Sistema ida y vuelta. Ambas mangueras que están en el frente del motor, tanto la línea de presión como la línea de retorno, que son las dos líneas originales, voy a sacarlas de adelante ahora y traerlas aquí. Creo que va a alcanzar desde la posición original. Entonces el filtro original que está debajo, el filtro de combustible original, va a filtrar el combustible que viene para estas bombas. Estas bombas tienen otra vez un prefiltro dentro y va a tener otro filtro. El combustible va a ser filtrado básicamente 4 veces. Internamente en el tanque, luego por el filtro, más el prefiltro, más otro filtro, va a estar filtrado. Así que ahora voy a soltar las mangueras del frente y traerlas para aquí para ver si alcanza. Si eso alcanza, es básicamente hacer estas dos líneas nuevas para el frente y ya queda. Entonces ahora en el descanso de Edgar, que me está ayudando aquí para hacer las cosas, es esta línea del frente, esa línea que es 6AN originalmente, que es mi línea de presión, y la línea de retorno que está del regulador aquí de este lado. Voy a sacarlas de aquí y llevarlas hasta atrás. Esas dos líneas yo ya las había hecho, que vienen aproximadamente desde aquí. Entonces las voy a soltar allá adelante, voy a bajarlas y traerlas hasta atrás y subirlas aquí para que me carguen el catch tank. Lo único que falta es un negativo ahora, que Edgar está haciendo el trabajo de colocarlo. Luego ya aquí está básicamente todo completo. Estoy haciendo una instalación provisoria porque no tengo cables gruesos como que quiero, por lo menos para prender una de las bombas y poder probar todo el sistema. Pero básicamente creo que quedó bastante bien. Quedó todo dentro de la carrocería, entonces el día de mañana puedo colocar una tapa y va a quedar, creo yo, bastante bien. Luego también las líneas aquí enfrente. Ya está la línea de presión 8AN viniendo hasta aquí, hasta el frente. Y el retorno ya está también. El retorno de 6AN. Así que vamos a ver cómo queda esto con más presión de combustible. Bueno, llegamos a una calle de México para poder probar la camioneta. Así que para tener un poco ahora con presión de combustible, vamos a ver qué tal se comporta con la transmisión de 10 marchas, ProCharger y un 5.3 LS. No sé si es el motor, si es la transmisión, si es el ProCharger o es la combinación de todo, pero esto es una locura. Estoy feliz, feliz. Many hours later. Feliz por lo que esto está haciendo, este proyecto, por todo cómo va quedando y cómo todo funciona. ¿Qué decís, Edgar? Ay, con el corazón en la mano, pero aquí andamos. No, realmente creo que es bastante lindo, ¿no? Está de locos. Esta transmisión de velocidades es otro nivel. Estoy sin palabras. Es una experiencia muy, muy diferente. Más que sorprendido. Gracias a todos por la compañía. Nos veremos la próxima. Creo que valió la pena 100% todo esto. Claro. Lo haría de vuelta como 10 veces. Nos vemos luego.